día. Gracias por este domingo que nos das, gracias porque nos permites estar reunidos, Señor, porque aún te has agradado de nosotros, Señor, concediéndonos la vida, dándonos los recursos, Señor. Y mi Dios, ¿quiénes somos nosotros para que te acuerdes de nosotros, Señor? Ayúdanos esta mañana a ser edificados a través de tu palabra. Convence tú los corazones de cada una de las personas que está aquí, de los hermanos, las familias, y úsame a mí, Señor, para poder exponer tu palabra. Te lo pido y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento, hermano. El Señor, hermanos, está preparando a los futuros apóstoles, a estos hombres que van a ser enviados con el objetivo de poder enseñarle a la gente cuál es el camino angosto y la puerta estrecha. La gente dice allá afuera, cualquier religión lleva al mismo Dios. Cualquier camino te dirige al mismo Dios. Ayer estaba ganando almas y me acerqué a unos de mototaxis, y había un joven lleno de tatuajes y me acerqué para invitarlo a la iglesia y me dice, nada más contésteme una cosa, dice, ¿qué no es el mismo Dios el de todas las religiones? Le dije, bueno, aparentemente pudiéramos decir que sí. La diferencia es cómo te acerques a Él. Porque dice la Biblia en Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, pero la mayoría va a escoger la puerta ancha y el camino ancho, amplio. Pero pocos son los que hallan la puerta angosta y el camino estrecho, hermanos. Esos apóstoles que el Señor está preparando, los va a mandar al mundo entero a evangelizar, a predicar la verdad, a enseñar la verdad a este mundo que ha sido engañado por muchas generaciones. Pero estos hombres, hermanos, están siendo entrenados, están siendo preparados, enseñados, y qué bendición, porque el Señor mismo, el mismo creador del mundo, está enseñando a estos hombres cuál es el camino, cuál es la forma, cómo se tienen que hacer las cosas. El Señor en el versículo número 11 se enfrenta con los mismos personajes de siempre, sus opositores, la gente que todo el tiempo se le está oponiendo. Y dice ahí el pasaje, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a ¿qué? Es lo único que ellos querían, discutir, ver quién tenía la razón, ver quién gana en el debate, discutir con él, pidiéndole señal del cielo. Y hay una razón por la que ellos lo hacían, dice la Biblia que ahí para tentarle. Estamos en medio de una generación, hermanos, que demanda señales. Una generación que quiere ver señales, quiere ver cosas sobrenaturales. A una generación que le gusta el ocultismo. Una generación que le gusta todo lo oculto, lo sobrenatural, los ovnis. Mire usted, en Estados Unidos ahorita nuevamente están sacando todo el tema de los ovnis. Y publique noticias y avistamientos, y nos estamos preparando para recibir a los ovnis. Qué casualidad que el mundo está ahorita en este estado, y eso es como propaganda. Están haciendo tantas cosas para llamar la atención de la gente. Pero ¿sabe una cosa? Lo hacen porque a la gente nos gusta ese tipo de cosas. Decían los romanos, al pueblo dale dos cosas, pan y circo, y tenlos contentos. ¿Y sabe qué? Satanás también le pidió señales a Jesús. Le dijo, a ver, ¿tienes hambre, no? A ver, convierte esas piedras en pan. Los romanos también a Jesús le pidieron señales. Lo taparon y le dieron cachetadas y le dijeron, a ver, adivina quién fue. Un malhechor que estaba junto a la cruz de Jesús también le pidió una señal. A ver si es cierto que tú eres el Hijo de Dios. A ver, sálvate y sálvame a mí. El mundo entero, hermanos, demanda señales. La gente pide cosas para comprobar. Estamos en una generación, hermanos, distraída. Una generación desenfocada. Vea a la gente, es más, véase usted mismo. Todo el tiempo estamos aquí, distraídos. Usted empieza a ver videos y se va a aventar 1 o 2 horas. Y se le va el tiempo así. ¿Y sabe qué? Un tiempo improductivo. ¿Por qué? Porque es entretenido, sí. O sea, la verdad sí.
Te metes a ver esos videos y te entretienes. Te entretienes tanto que lo disfrutas y pasan 2, 3 horas y como si no hubiera pasado nada. Y estamos distraídos. Ese es el pan y el circo de este siglo. Los tiempos, aunque han cambiado mucho, los métodos siguen siendo los mismos. Mantenerte distraído, desconcentrado. Estamos en una generación donde las nuevas niñeras ahora son las tablets y los smartphones para los niños. Los jóvenes que están creciendo, los niños ya solamente son adictos a las aplicaciones, hermanos. Las aplicaciones, quieren todo el tiempo estar con aplicaciones, incluyendo Netflix, por ejemplo, YouTube. Ya hoy en día las nuevas generaciones son veganas. Ya solo consumen agua embotellada, hermanos. Ya les quieres dar agua de la llave. No, ¿cómo no? Mídame Bonafón, mídame esto, lo otro. Porque les hace daño. Yo no entiendo si el agua viene de la tierra, de todas maneras trae cuantas cosas, pero la gente dice, hace daño. Las nuevas generaciones de niños son criados en junglas de cemento, hermanos. Eso se me hizo chistoso anotarlo porque lo leí. Se comunican a través de emoticones. Son gente inestable. Las nuevas generaciones se aburren rápidamente. Son delicados. Algo que le dijo el rey David a Salomón: hazte hombre, sé hombre. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque se requiere una mente diferente. Se requiere algo diferente. La generación en la que estamos viviendo es una generación, hermanos, que cambia constantemente. Ahorita quieren una cosa, al rato queremos otra. Y no tenemos el valor moral, ni la fuerza o la voluntad de aferrarnos a una decisión y seguir adelante en ello. Cualquier cosa nos distrae, cambia nuestro parecer. Y lo peor es que incluso nosotros como padres lo permitimos hacia nuestros hijos. Si el hijo dice, no, pues ya no me gusta, el papá dice, bueno, está bien, hijo, no te preocupes. Fíjese lo que le dice el rey David a Salomón. Vaya conmigo a Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1. Llegaron los días en que David había de morir. Las últimas palabras del rey David, fíjate lo que dice, hermano. Y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y ¿qué? Sé hombre. Esfuérzate y sé hombre. Porque tú vienes de un linaje diferente. Tú ya eres diferente. Esfuérzate y sé hombre. Qué importante es enseñarle el esfuerzo a esta nueva generación. Qué tanto es importante enseñarles a nuestros hijos a ser hombres, hermano. Las mismas películas que sacan en la televisión los quieren enseñar a ser maricones. Los quieren enseñar a cambiar, a que ellos decidan. Pero nosotros tenemos que mantenernos en esta línea. Tenemos que enseñar a nuestros hijos varones a ser hombres. Mira, luego nosotros con Mateo lo estamos dando de comer y pues como niño, ¿no? Le dan cualquier dulce, cualquier cosa que traen dulce y bien, se lo come, lo disfruta. Pero a veces queremos dar verduras. Híjole, hermano. Y le hace así. Se voltea y le digo a mi esposa hasta que se lo acabe. Y entonces se lo metemos a la boca, lo tira. Lo levanto, le doy 2 nalgadas bien dadas y le digo, hasta que te lo acabes. Y así me puedo aventar con él 10 minutos ahí. Hasta que, mira, al final le hace, y le come, y le come, y le come, y le come. Porque le agarra el gusto. Le agarramos el gusto a las cosas. Eso es necesario, hermanos. Estamos tan acostumbrados a, no quiere el niño, no se preocupe, no le des. Y así va a ser. Cuando sea grande va a ser lo mismo. No le gusta un trabajo, lo va a dejar y se va a buscar otro. Y así en la vida va a pasar. ¿Por qué? Porque no hay un padre, una madre que les enseñen a ser hombres, a esforzarse, a mantenerse. Eso es lo que esta generación no tiene, hermanos. Estamos en una generación engañada, una generación zombie. Y la mayoría hemos escuchado esa palabra. Hay muchas películas que hablan de eso. Una generación zombie. Una generación que se deja llevar por un virus.
Y qué interesante, hay un virus aquí que contamina a la humanidad, el virus de la mentira. Y la gente sigue ese virus. ¿Y sabes qué? Atacan a todo aquel que está sano. Usted vea una película de los zombies, ¿a quiénes atacan? A los sanos. A todos los que están sanos son los que atacan. Haga usted ahorita en Facebook un comentario en favor de la familia y va a ver todo el montón de zombies que se le van encima. Haga usted algo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque esa es una generación en la que estamos. Gente engañada. Gente que solamente se la pasa siguiendo las cosas fáciles. Las cosas fáciles, hermanos. Tenemos que cambiar la forma de pensar. Es una generación que por más que vio milagros, el Señor está hablando de los fariseos, es una generación que por más que vio milagros, señales, estaban ciegos. No querían ver, no querían darse cuenta de las cosas que el Señor estaba haciendo. Tantos fueron los milagros y las obras que Cristo hizo, que vea lo que dice Juan capítulo 21. Por favor. Juan capítulo 21, versículo 25. Mira lo que dice el apóstol Juan. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Wow. Tantas cosas que hizo el Señor que no fueron escritas. Tantas cosas que el Señor hizo en el mundo, que el mundo no tenía pretexto para decir, tú no eres el Mesías, tú no eres el Cristo. No podía haber. Es una generación en la que vivimos, hermanos, que lamentablemente no nos gusta ya pensar. Es más, la tecnología nos ha hecho la vida tan cómoda que ya ni siquiera nos acordamos de nuestro número celular o del número de alguien más. ¿Cuál es tu número? Y ahí ves gente buscando, espérame. Déjate, saco mi número porque aquí lo anoté. ¿Cómo es posible, hermanos? Cosas tan prácticas. Oye, a ver, haz una suma. Espérame. Agarramos el celular y 1 más 1, 2, para estar seguro. ¿Sabes por qué? Porque no hay confianza en nuestra mente. Si la mente no la utilizamos, si la mente no la empezamos a utilizar, es como un músculo. Deja de servir, hermanos. Eso es lo que está haciendo el mundo con el hombre, con el ser humano. Que deje de usar su mente, que dejemos de pensar, que dejemos de empezar a utilizarla. ¿Para qué? Para volvernos esclavos, simplemente. El Señor Jesús dijo que para estos hombres solamente iba a haber una señal. Y vea lo que dice Mateo 12, por favor. Mateo 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, fíjense cómo le dicen, sí, con respeto, maestro, deseamos ver en ti señal. Oye, maestro, o sea, está bien todo lo que dices, pero a ver, muéstranos una señal. A ver, muéstranos algo que nos impacte. Muéstranos algo que nos pueda convencer. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Dónde está el corazón de la tierra, hermanos? En el centro de la tierra, hermanos, allá abajo, ¿me entiende? Los testigos de Jehová dicen, no, está hablando del sepulcro. No, aquí está hablando en el corazón de la tierra. Está haciendo una referencia, hermanos, al infierno. Está haciendo una referencia al Seol, al Hades. De eso está hablando. Dice que Jesús estuvo ahí 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron
¿A qué? A la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar. ¿Sabes qué es lo que quiere la gente? Señales. ¿Para qué? Para arrepentirse. La gente quiere señales para entonces sí entrar en convicción, para entonces sí tomar buenas decisiones, para entonces comprobar que verdaderamente Dios gobierna. No, no va a haber señales. Dice el Señor, no va a haber señales. La única señal que va a haber es la del profeta Jonás, que el Señor Jesucristo iba a morir, iba a ser sepultado, iba a resucitar al tercer día. Esa es la única señal que se iba a dar. Pero la gente no quiere ese tipo de señales. Pero le tengo una noticia, hermano. Esa es la única forma en que la gente puede ser salva. No hay otra. Qué bueno sería que llegáramos como ganadores de almas a las colonias y tocáramos las puertas, y cuando la gente dice, no, a mí no me interesa eso que me enseñas, que le pudiéramos decir, Señor, déjalo sin agua 1 año, 2, 3 años, para que entonces sí se arrepienta y diga, no, ahora sí quiero. Qué bonito sería eso, ¿verdad? No es así, hermanos. La Biblia dice cómo un hombre puede ser salvo. Y miren lo que dice Primera de Corintios, por favor. Hay solo una manera en la que una persona va a ser salva. Primera de Corintios, capítulo 1. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conocía a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La gente solamente va a ser salva cuando escuche el mensaje del evangelio y lo decida creer. No hay otra manera, no es por señales. Si usted viene por primera vez o segunda o tercera o cuarta, no espere ver aquí señales, hermanos. No hay señales, no va a haber señales más que la señal del evangelio. Y eso es lo que el Señor manda. Dice, y si no se conforman con eso, entonces no hay opción. Así es el Señor, hermanos. ¿Por qué cree usted que las iglesias pentecostés están llenas de gente? Y más de mujeres. Porque ven señales ellos. No, ves tal señal. ¿Cuál señal? Una mujer se cayó, se desmayó, se puso a convulsionar. Y esas son las señales que ven. No, que me hizo el milagro de tal, que me hizo el milagro. Dice la Biblia que son señales engañosas y mentirosas. Eso es lo que la gente quiere, hermanos. Nada más que se engañe. Pero el Señor le dijo a esta generación, no va a haber otra señal más que la del profeta Jonás. Y si quieren, y si no, no hay problema. Vamos a seguir leyendo nuestro pasaje en Marcos, hermanos. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué pide señal esta generación? O sea, es con dolor. Se gime cuando se duele, cuando se está cansado, cuando dices, bueno, ya estuvo. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a esta generación? Gracias, hermano. ¿Por qué piden señales? Dice, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Mira, el Señor hizo una cosa, los dejó. No siguió con ellos hablando ni discutiendo. Él dijo, ya estuvo, ya, vámonos. Y se fue. Y después de eso aparece el versículo número 14. Pareciera que este versículo sobra, o como a veces pensamos, bueno, ¿y por qué aparece este versículo ahí? ¿Por qué da esta explicación? ¿Por qué no la pudo explicar en el siguiente? Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Fíjate, el evangelista Marcos desea incluir en el versículo 14 este detalle. Los discípulos se habían olvidado de traer pan y solamente había un solo pan en la barca. Estos hombres, hermanos, estaban preocupados. Cuando el Señor nos muestra detalles como estos en la Biblia, es porque el Señor quiere que nos demos cuenta en los detalles. Si el Señor no menciona los detalles, entonces no se preocupe, no le busque. Pero si Dios nos muestra esos detalles en su palabra, es importante. ¿No dice la Biblia que toda la escritura es inspirada por Dios?
Y si toda la escritura es inspirada por Dios, como dijo Crisóstomo, uno de los egresados de la escuela de Antioquía, toda sílaba de la Biblia está preñada de significado. Cada palabra, cada sílaba en la Biblia tiene un propósito por el cual está ahí. No sobra, hermanos. ¿Qué podemos ver en ese simple pasaje que viene, ese simple versículo? Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Bueno, simplemente vemos un reflejo de desconfianza. ¿Sabe por qué? Porque unos textos atrás, unos fragmentos atrás, podemos ver que el Señor acaba de alimentar a 4,000 personas. En el capítulo 8, versículo 1, vea lo que dice ahí. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús les llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas en sus casas, se van a desmayar en el camino. Así que el Señor hace un milagro, la multiplicación, y los alimenta. Pero esos discípulos, hermanos, reflejan preocupación. Están preocupados por qué van a comer. Están yéndose con el Señor al ministerio, a la obra, pero preocupados por lo que van a comer. Bien preocupados. ¿Y sabe qué? Una persona preocupada, hermanos, por las cosas terrenales no es apta para recibir la enseñanza divina. Una persona que venga aquí a la iglesia a escuchar la enseñanza, a escuchar la predicación, pero anda ahorita pensando en los problemas allá afuera, ¿sabes lo que va a pasar con esa enseñanza? Va a rebotar simplemente. O va a entrar por aquí y va a salir por acá, porque no eres apto. Estás preocupado. Mira, ahorita hay algunas caras que están así como... Estás más preocupado porque no hay una cama ahorita que te pueda permitirte relajar. Estás más preocupado porque el sol está muy fuerte. Hay que controlar, hermanos. Hay que controlar. Nos preocupa, lo mismo que a los discípulos les preocupaba. Están preocupados por la comida y el Señor entonces está a punto de comenzar una tremenda enseñanza, pero con unos discípulos preocupados. Y dice el versículo 15, y Él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y ahí viene la enseñanza. Ahora, ¿por qué dice aquí que les mandó? Pues porque simplemente el Señor tiene la autoridad de poder mandar a quien Él quiera. Amén. Así que dice ahí que les mandó, diciendo, eso es una advertencia. Es una advertencia importante. Dice, guárdense de la levadura de los fariseos y de Herodes. Cuídense de una cosa. Cuídense de esta generación. Preocúpense por algo. Cuídense de la levadura de la gente. Cuídense de la levadura de esos fariseos y de esos herodianos y de todos estos personajes. La levadura es un peligro. Hay un peligro, hermanos, del cual el Señor quería cuidar a su pueblo, a sus discípulos, y es la levadura. ¿Por qué la levadura tiene importancia? La levadura en el Antiguo Testamento simplemente era un pedazo de masa que ya estaba fermentada. Eso era la levadura. Un pedazo de masa que no se utilizó en el día que se tenía que utilizar y se dejó guardadito. Eso significa que estaba fermentado. No tenían refrigerador como hoy nosotros teníamos refrigeradores. No había cómo conservar las cosas. En aquel tiempo simplemente dejaban las cosas a la intemperie. ¿Y sabes qué? Pues se echaba a perder, se leudaba. Así que la levadura era un producto leudado. Fíjese lo que dice Éxodo 12, por favor. Éxodo 12, 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Había una orden para la Pascua. Y el Señor dijo, ustedes en la Pascua no van a meter nada leudado. Todo va a ser del mismo día. No quiero nada que esté rezagado. No quiero algo que contamine. Los judíos se preocupaban mucho por esto, hermanos. Fíjense lo que dice el 18 ahí mismo. El 18. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes
por la tarde. Por 7 días no se hallará, ¿qué? Levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Fíjense bien, o sea, nada más por comer leudado, por comer algo que estaba ya pasado, dice la Biblia, esa es razón para que lo cortes de Israel. No quiero gente que consume levadura, que consume cosas leudadas en la Pascua. El Señor, hermanos, estaba demandándole al pueblo algo importante. La levadura era importante. Así que, ¿qué tenían que hacer ellos con la levadura o con todo lo que tenían ahí rezagado? Pues simplemente echarlo fuera, tirarlo. Es lo que se tiene que hacer con la levadura. Miren lo que dice Mateo 13, por favor. Mateo 13, 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina. ¿Y qué dice ahí? Hasta que todo fue leudado. Ella le metió, escondió la levadura, dice, y le puso 3 medidas de harina. Es decir, aparentemente no se veía, pero dice, hasta que todo fue leudado. ¿Cuál es el problema de la levadura? Que contamina todo. La levadura tiene el poder de contaminar, aunque sea algo insignificante, sea algo pequeño, tiene el poder de contaminar. Y el Señor les está advirtiendo a sus discípulos: no permitan, cuídense de la levadura. No permitan que estas personas les pasen su levadura. Cuídense de la levadura. Es importante, hermanos, es importante entender lo que el Señor nos quiere decir aquí. ¿Cuál era la levadura de estos hombres? Una, que estaban ciegos. Ellos no alcanzaron a identificar quién era el Señor. Miren lo que dice Marcos 3:6, por favor. Marcos 3:6. Dice ahí: y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ellos decían: no, este no es el Mesías. Este no es el Mesías, él es un impostor. Así que nosotros vamos a encargar de destruirlo. No conocían al Mesías. No tenían ese entendimiento, esa comprensión para poderse dar cuenta quién era él. Versículo 22, por favor, ahí mismo. Versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Fíjense bien, no había un reconocimiento. Estos hombres estaban cegados. Capítulo 6, verso 16. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Fíjense cómo conocían a Jesús. Herodes lo conocía como Juan el Bautista. Cada uno le da el sentido que quiere. Unos dicen que Jesús es una cosa, otros dicen que es otra, unos dicen que por allá es uno, otro por allá es otro. Cada quien le quiere dar su propio significado. Esa es levadura. No conocen, ignorantes. También la levadura, hermanos, de la cual nos habla la Biblia, es esta. Mire lo que dice Lucas 12:1, por favor. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Fíjate lo que dice: guárdense de la levadura de los fariseos. Y aquí explica algo. ¿Cuál es esta levadura? Dice ahí: la hipocresía. Estos hombres, dice, son hipócritas. Esa es su levadura que ellos tienen. Se preocupan por el exterior, se preocupan solamente por lo que está afuera, pero no les interesa nada de lo que está dentro. Se creen, en otras palabras, autosuficientes. Mira lo que dice ahí 1 Corintios 5:6.
No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Porque es bien fácil, nada más es tantito, nada más estoy hablando con esta persona o nada más estoy haciendo esto. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Porque, hermano, ¿cuántos de nosotros traemos levadura antigua? Traemos levadura vieja. Llegamos a la iglesia creyendo saber algo. Pensamos, no, yo ya sé, yo ya conozco, yo ya tengo conocimiento y esto es así asado. Dice la Biblia, no, tira tu antigua levadura, échala fuera. De nada sirve el conocimiento que tú creas saber. Yo lo he dicho, yo pertenezco, iba, hermanos, a una iglesia pentecostés por 5 años. Y ¿sabe qué? Cuando yo llegué a la iglesia aquí, hermanos, yo dije una cosa, todo lo que yo creo saber a la basura. Y empiezo de cero. Yo no quise aquí hacerme el sabio y decir, yo sé o esto o lo otro, no. Simplemente yo dije a la basura, todo. Y cuando el pastor lo escuché predicar, hermanos, dije, Señor, gracias por traerme a este lugar. Y me quedé. Pero tuve que hacer una cosa, echar fuera la levadura, hermanos. Porque nosotros traemos mucha levadura. ¿Qué levadura trae usted? ¿Sabe lo que tiene que hacer? Dice la Biblia, échala fuera. Echa fuera la levadura. El Señor se preocupa por nosotros, hermanos. Ve lo que dice Mateo 23:13, por favor. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por eso recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Y usted ve una listota, hermanos, ahí, una condenación, una acusación a los fariseos. Todo lo que ellos hacían nada más con tal de ellos mismos engrandecerse. Decían, tengo discípulos, sí, pero hijos del infierno. 19, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? 23, y de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué diezmáis la menta y el eneldo y el comino? Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hermanos, el Señor está dando una tremenda enseñanza aquí. Pero el mismo pasaje, regresando a nuestro pasaje, el mismo pasaje nos muestra a qué específicamente se refiere Jesús a estos fariseos. Dice ahí, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Un pasaje paralelo a este que estamos viendo nos da la respuesta exacta. Vaya conmigo a Mateo, por favor, 16. Mateo 16:12. Entonces, entendiendo que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de, ¿qué dice ahí? Sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y hay un gran peligro, hermanos. El Señor está tratando de enseñarles a su pueblo que se cuiden de las enseñanzas de otros. Cuídense ustedes de las enseñanzas de alguien más. Cuídense. Les está dando un buen ejemplo, hermanos. Y mire tantito ahí para complementar esto. Mire lo que dice otra vez el 23, en Mateo 23:13. 23:13. Perdón, 23:1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
Así que, escuche lo que dice aquí. Así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué tenemos que hacer? Dice ahí, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Porque qué? Y ahí está el problema. Porque dicen y no hacen. Qué fácil es poder dar una enseñanza. Pero dice aquí, pero cuídate de una cosa. Cuídate nada más de una cosa. Mira que el que te está enseñando, viva lo que enseña. Cuídate del que te está discipulando, viva lo que enseña. Cuídate del que te da un consejo, viva lo que enseña. Porque cualquiera de nosotros, hermanos, es más, y hablando de aquí, pero cualquiera de nosotros también puede meterse a internet y ponerse a ver una predicación, una prédica. Normalmente no ven predicaciones, ven prédicas. Se meten a ver una prédica o un video motivacional o algo de que les rasque el oído. Pero dice la Biblia, ¿pero ya conoces su vida? ¿Ya sabes cómo vive? Es bien fácil, hermanos, poder simplemente ver algo por las apariencias. Porque los fariseos lo único que querían era que lo siguieran por la apariencia que ellos tenían ante el mundo. Se vestían de una forma especial, se peinaban de una forma especial, se rasuraban de una forma especial, caminaban de una forma especial. Pero dice la Biblia, pero nada más ten cuidado, hazles caso a lo que enseñan, pero nada más ten cuidado de una cosa. Fíjate cómo viven. No hagas lo mismo que ellos hacen, porque ellos tienen algo en común. Dicen y no hacen. Y qué fácil, hermanos, es poder decir, pero qué difícil es poder no hacer. Si tú vienes a la iglesia y dices, bueno, Señor, yo quiero aprender, está bien. Gracias a Dios tenemos un pastor, hermanos, que podemos mirar, que dice y hace. Qué bendición. Porque hace rato el hermano César estaba hablando de una ofrenda que se ha estado viniendo anunciando desde el año pasado. Pero aquí, hermanos, es como, hermanos, apoyen. Pero en otros lugares lo hacen como, aquí la cooperación es tanto. Y si quieres, ¿no? Yo, por ejemplo, que estuve en esos ambientes de las iglesias pentecosteses, cuando decían ellos, no, pues vamos a traer a un artista. Vamos a traer a un artista que cante, que para jalar gente. Pues tú piensas, no, pues qué padre, es un artista cristiano y a todo dar. Pero después te dicen, oye, pero cobra 50,000 pesos. Ájale. O sea que entonces no es gratis, o sea, no es así como dice la Biblia, que tienen que enseñar también. Si recibieron gratis, tiene que ser gratis. No, ellos cobran. No, y 50,000 me fui así como corto, Recuerdo que una vez nos invitaron a un lugar donde iba a ir uno del Buki, creo, no sé, que se había convertido. Y ya después dice, no, pero pues necesitamos una ofrenda voluntariamente a fuerzas. ¿Por qué? Pues porque cobró. ¿Pero qué hizo? Contó su testimonio. Ájale, ¿cuánto cobró? 25,000 pesos. Es pura levadura, hermanos. Pura levadura, puro engaño, pura estafa. Eso es lo que vive esta generación. Eso es lo que este mundo enseña, hermanos. El engaño, estafar a la gente, porque es bien fácil vestirse de algo, pero lo difícil es vivir. Y el Señor nos está demandando algo. Dice, la enseñanza es que saques la levadura. Saca la levadura, porque la levadura contamina. Esas pequeñas cosas que podemos notar, al rato nos van a contaminar. Tú empiezas a juntarte con gente aquí en la iglesia que con un poquito de levadura, hermanos, al rato vas a andar igual que ellos. Un poquito de levadura que empiezan ellos a tener, empiezan ellos a hacer un comentario. Ay, es un comentario nada más. Ten cuidado, porque nada más date cuenta de una cosa. Viven, pero no hacen. Dicen, pero no hacen. Dicen, pero no hacen. El Señor se preocupaba por sus discípulos y les está dando esta enseñanza, hermanos. Les está advirtiendo, les está dando una advertencia importante y les dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Pero
¿Qué problema? El versículo 16 dice, y discutían entre sí, diciendo, todo esto que nos acaba de decir el Señor es porque no trajimos pan. Todo lo que nos acaba de decir es tu culpa, Pedro, por no traer pan. Es tu culpa, Juan. Es tu culpa, Marcos. Es tu culpa. Fíjense, hermanos, los discípulos tan preocupados por sus necesidades, por sus cosas, que todas las enseñanzas, toda esta tremenda enseñanza que el Señor les quiere dar, no haya cavidad en ellos. No pueden entenderlo. Están muy preocupados. Y así algunos aquí. Termina la predicación, ¿de qué habla el hermano? Habló del partido de tal y tal y tal. Yo luego de repente venimos a las oraciones y escucho que alguien ora, ¿no? Y no, pues Señor, gracias por lo que nos acabas de enseñar, por esto y esto y esto. Y dije, ¿de dónde sacó eso? O sea, o lo interpretó, o hermanos, estamos distraídos. Esta generación es una generación distraída, aún dentro de la iglesia, hermanos. Estamos distraídos. Estamos pensando en quién sabe qué tantas cosas. Ahorita usted aquí sentado está pensando en cosas, menos en esto. Está pensando, ¿saben qué? En la levadura, porque la levadura contamina. Un poco de levadura, dice la Biblia, leuda toda la masa. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? O sea, ¿qué no tienes entendimiento? ¿Qué no comprendes? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 7. Y dice el Señor, ¿cómo aún no entiendes? O sea, ¿cómo a pesar de que has venido, de que has visto milagros, de que han pasado tantas cosas en tu vida, viene cualquier cosa y te distrae? Viene cualquier cosa y no logras entender lo que está pasando. Qué importante, hermanos, es el entendimiento. Qué importante es para un cristiano ser un hombre entendido o una mujer entendida. La mayoría de nosotros, hermanos, lamentablemente somos insensatos. Si no eres entendido, eres insensato. No hay cordura. No utilizamos la mente para razonar. Estamos viendo las cosas que están pasando en nuestra propia vida, en nuestra propia casa, y decimos, ¿y cuánto cuesta el kilo de tortilla? ¿Y por qué esto pasó así? ¿Y por qué esto pasó asado? No alcanzamos a dimensionar las cosas, hermanos. Nos preocupan cosas tan insignificantes. Los discípulos están preocupados por cosas tan insignificantes que no alcanzaron a darse cuenta, hermanos, de lo que el Señor les quería enseñar. ¿Cuántas cosas hemos desperdiciado nosotros por estar preocupados por el pan? Porque como el pan nos preocupa, ¿a poco no? ¿Qué vamos a comer ahorita? ¿Qué vamos a cenar al rato? Y mañana, y pasado mañana, no, y síguele, y el mes que viene. Estamos preocupados. Y luego ya viene Navidad, y hay que hacer el pavo, y hay que comprar la rosca de Reyes, y luego se le ocurre al director del instituto hacer una posada. Y luego que los capitanes de ruta, que sus posadas de ruta, y luego que el pastor su posada general. Bueno, ¿cuántas posadas va a haber? Y estamos preocupados, hermanos, afanados en tantas cosas. No, y luego al pastor se le ocurre un viaje a Colombia, y no luego esto, y no luego el otro. Nos preocupan los panes. Lo único que nos preocupa son los panes, hermanos. Hay tantas cosas en las que hay que ponernos a pensar. El Señor nos está llevando a una dirección como iglesia, pero mientras estemos pensando ahí sentados en el pan, nunca vamos a poder recibir todas las enseñanzas que el Señor nos quiere dar. Nunca vamos a poder darnos cuenta, hermanos, de las verdades. Estamos muy preocupados por lo exterior, hermanos. Muy preocupados por lo exterior. Descuidamos los consejos. El Señor nos quiere dar consejo de su propia palabra, pero nos importa más la apariencia. Como padres a nuestros hijos, hermanos,
Debemos que darles enseñanzas, pero para darles enseñanzas se necesita entendimiento. Mira, mi hijo está pequeñito, pero cada vez que yo hago algo, él lo imita. Y como llego los domingos y me siento a un partido de fútbol americano, entonces me siento con él y le estoy enseñando, ¿no? Ya, y lo tacleo ahí. Bueno, intento taclearlo, ¿no? No, obviamente. Pero para que se vaya fogueando, empiece a agarrar cuerpo. ¿Y sabe qué? Me da risa porque llego a la casa y de repente él ya está ahí en el jardín con el balón de fútbol americano. Y lo agarra mejor que muchos jóvenes que les da miedo agarrar el balón de fútbol americano. Mira, llegamos con los jóvenes hombres, bueno, varones, llego con el balón aquí y es como su kriptonita, hermanos. No, ese juego no, hermano, ese juego no. No, ese juego es de hombres. Yo prefiero un juego de muñecas, de Barbies, de cosas así. No, ese juego no, es de hombres. Es que ahí hay tacto, hermano. No me vaya a gustar el tacto, entonces no, hermanos, en serio, les enseñamos el balón a los jóvenes y tiemblan. Pero mi hijo agarra el balón y me dice, pase. Y bien que se encarrera y me lo avienta, hermanos. Y qué bendición, porque está siendo enseñado. Tiene que haber una enseñanza. Y tú podrás decir, yo un balón. Sí, prefiero un balón a tenerlo con un celular sentado. Prefiero darle un balón que tenerlo ahí en la televisión todo el tiempo sentado, porque me estorba, porque no quiero que me distraiga. No, hermanos, tenemos que enseñar, pero ¿sabes qué? Si no entendemos que la levadura es un problema, la levadura de este mundo es un problema, nunca la vamos a echar fuera. Vamos a mantener la levadura en nuestros hogares. Qué triste es que cuando algo nos estorba simplemente queremos solucionarlo con cualquier cosa. Necesitamos enseñar, necesitamos tener una actitud diferente, hermanos. Nuestra actitud refleja quiénes somos. ¿Qué está usted enseñando, hermanos? ¿Usted enseña que es muy inteligente? ¿Qué nos quiere enseñar usted? ¿Que tiene dinero? ¿Que es sabio? ¿Que usted no necesita a Dios? ¿Que usted es más sabio que los siervos de Dios, que el pastor? ¿Sabes que a veces somos así? La levadura nos ha engañado tanto que decimos, no, el pastor podrá decir esto, pero yo digo esto. Y aquí mis chicharrones truenan. Aquí yo mando, aquí yo soy el que ordeno, aquí yo soy el que dirijo. Y hacemos a un lado, hermanos, las enseñanzas. Hacemos a un lado. Sí, venimos y no, yo ya pedí consejo. ¿Y de qué sirve que pidas consejo si de todas maneras hacemos lo que queremos? La levadura de este mundo nos ha contaminado, hermanos. La levadura de este mundo ha llenado nuestros hogares de maldad, de perversión. Pero nos gusta la levadura, es lo malo. Nos gusta y el Señor dice, saca la levadura. Porque como cristianos no puede haber un cristiano con levadura, hermanos. No puede haber un cristiano con malas enseñanzas. No puede haber un cristiano que viva aquí pensando, así la voy a hacer, porque tarde o temprano el Señor mismo trae disciplina. Mira lo que dice el libro de Proverbios, por favor. Capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Versículo 29. Mire qué dice ahí. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Sabes qué hace Dios? ¿Está bien? ¿No quisiste mi consejo? ¿No quisiste mi sabiduría? ¿Preferiste la levadura? Entonces, tú mismo hastéate de tus propios consejos. Tú mismo llénate de tus propios consejos. Fíjate la palabra que utiliza. Serán hastiados. Se van a llenar hasta aquí de sus propios consejos.
Qué importante, hermanos, es tirar la levadura. No permitas levadura en tu casa. ¿Pero qué, hermanos? Si nada más es tantito. Sí, ese tantito leuda toda la masa. Ese tantito que tú permitas entrar en tu casa, mira, nada más empieza a dejar de venir a ganar almas. Tú. Y vas a ver las consecuencias en unos años. Pero estoy yendo a la iglesia, pero sí, pero un poquito de levadura leuda toda la masa. Y al rato ya no vas a tener amor por la gente. Al rato ya no vas a mirar a la gente como una oportunidad para ser un hijo de Dios. Van a ser un estorbo. Hermanos, el Señor es sabio en su palabra. No lo pone nada más porque sí. Los discípulos no entendían todo lo que el Señor les estaba diciendo. Y los exhorta y les dice: ¿qué acaso todavía no tienen entendimiento? ¿Todavía tienen el corazón endurecido? ¿Cómo aún no entienden? El entendimiento, hermanos, es algo importante. Los discípulos están siendo entrenados y probablemente todavía no comprendían plenamente quién era Jesús. Pero el Señor no permite la falta de entendimiento, los reprende. Nosotros pudiéramos decir, bueno, son nuevos, pero te voy a decir una cosa. El Señor, hermanos, aunque seamos nuevos, Él nos demanda entendimiento. Si tú dices, yo tengo una semana aquí, Dios ya te demanda entendimiento. Tengo un mes, tengo unos días, Dios ya demanda entendimiento. ¿Sabes por qué ya nos demanda entendimiento? Porque si tú llegaste aquí y allá afuera recibiste al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, el Señor ya te dio una nueva naturaleza. Y ya estamos capacitados para entender cosas espirituales que aún no podíamos entender. Ya hay entendimiento. El Señor nos demanda. La palabra entendimiento significa conocer y comprender la naturaleza o el significado de algo. Eso es lo que significa entendimiento. Esa capacidad que se tiene, hermanos, para poder comprender las cosas, para poder entender las cosas que están pasando. De repente se escucha la expresión, oye, tu casa se está quemando y no te das cuenta. ¿Y sabe qué? El mundo sabe que hace falta entendimiento para muchas cosas, pero el Señor no nos quiere dar un entendimiento mundano, hermanos. El Señor quiere darnos un entendimiento más allá. Porque, por ejemplo, mundanamente sería pensar, es malo no estudiar para prepararse. Simplemente la gente allá afuera, si hoy por hoy no tienes una licenciatura, es más, si no cuentas con una maestría, ya estás fuera del mercado. Tú quieres entrar a una empresa a trabajar y competir, ya de mínimo te piden maestría, ya ni siquiera la licenciatura, si es que quieres tener un puesto ahí, más o menos. Así que el mundo demanda. El mundo demanda, hermanos. El mundo demanda mucho. Pero Dios no quiere que tengamos ese tipo de entendimiento de lo que el mundo demande. Aquí se trata de lo que Dios demande. Eso se trata de lo que Dios demanda de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios demanda? Entendimiento. Él quiere que yo comprenda. ¿Por qué, hermanos? Porque necesitamos comprender. Necesitamos entender cosas que normalmente no entendemos. Para el Señor es importante que tengamos entendimiento. Mira lo que dice Proverbios 19:8, por favor. Proverbios 19:8. Mira lo que dice ahí. El que posee entendimiento ama su alma. El que guarda la inteligencia hallará el bien. El que posee entendimiento, ¿sabes qué? Es una persona que ama su alma. Le importa su alma, le importa su vida. Una persona entendida es alguien que verdaderamente se ama. Y ama, dice ahí, su propia alma. 14:29, por favor. El que tarda en airarse es de grande entendimiento. Hay unos de nosotros que decimos, yo tengo la mecha corta, ¿no?
A mí no me hagan una porque luego van a ver quién soy. Dice la Biblia, sí, eres sin entendimiento. Pero el que tarda en airarse es de grande entendimiento. De grande entendimiento. Es un hombre prudente, es un hombre que se domina. A eso se refiere el entendimiento. Salmos, por favor, 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. El principio de la sabiduría, dice ahí, es el temor de Jehová. Y aquellos que practican sus mandamientos, ¿qué tienen? Buen entendimiento. Buen entendimiento. ¿Pero qué se necesita para practicar los mandamientos? Esto lo vamos a ver. Pero aquí hablamos de voluntad. Mira lo que dice Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Necesitamos entendimiento, dice, ciñe tus lomos de vuestro entendimiento, cíñete con entendimiento, porque el Señor, porque en el que hay que confiar no es en uno, hermano, no tienes que confiar en ti, se trata de confiar en Él. Poner nuestra plena confianza en Él. De eso es lo que se trata. El entendimiento es para darnos cuenta que dependemos de Él. Porque somos de Él, hermanos. Somos del Señor. ¿O a poco el Señor no es nuestro Padre? ¿No dice la Biblia ahí que nos tomó como hijos, nos adoptó como hijos suyos? Así que eso cambia nuestra identidad. Ahora tenemos una nueva identidad, hermanos. ¿Sabe que hay mucha gente que se la pasa pensando, bueno, ¿y cuál fue mi propósito en la vida? ¿Por qué llegué yo a este mundo? ¿Por qué llegué yo a este mundo? ¿Por qué nací? ¿Por qué viví? La pregunta de los típicos jóvenes. ¿Por qué me trajiste a este mundo, mamá o papá? ¿Por qué Dios me habrá creado? ¿Cuál fue la razón? Ahí está la razón. Dios nos escogió y nos quiso hacer sus propios hijos. Nos adoptó como sus hijos. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios nos da una nueva identidad. ¿Y cuál es nuestra identidad nueva? Hijos de Dios. Eso es nuestra identidad, hijos de Dios. Muchos de nosotros les vamos a algunos equipos. Algunos les van a la América, a los Pumas, al Cruz Azul, lo que sea. ¿Y sabes qué decimos? No, yo soy americanista. Porque traen una playera del América o de otro equipo. Eso no se trata de ponerse una playera, una camiseta. Esto no se trata simplemente de ponerse un logo, un escudo, de poner en tu celular una foto, de traer una cartera con el nombre de tu equipo. No, esto ya está en el ADN de uno. Ya es nuestra naturaleza. Nosotros ya pertenecemos a una naturaleza divina. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos que tener entendimiento. Como hijos de Dios tenemos que comprender por qué razón estoy aquí. ¿Qué hago aquí? ¿Qué el Señor va a demandar de mí? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Primera de Juan 5:20, por favor. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Tú enséñale este versículo a un testigo de Jehová y se va a retorcer, hermanos. Se va a retorcer, es como si le echara sal a un gusano. ¿Sabes por qué? Porque dicen ellos, no, espérate, pero ¿y el Padre? Y Él es el verdadero. Y aquí dice, pero para que podamos entender eso, para que podamos conocerlo, se necesita el entendimiento. Y dice que el entendimiento nos los ha dado Jesucristo, hermanos. Jesucristo ya nos ha dotado de entendimiento a usted y a mí. ¿Sabe cuál es el gran problema? Muchas veces que no lo ponemos en práctica. No lo utilizamos. En nuestro entendimiento lo tenemos ahí.
Échale. Sí, sí, amén. No utilizamos el entendimiento. Llegan las situaciones difíciles a nuestra vida, tenemos que tomar decisiones. Un día la señorita tiene que escoger con quién se va a casar. ¿Y a poco no se necesita entendimiento? No, hermano, solamente un buen corazón que sea convencido y enamorado. Ese es el problema. Se necesita entendimiento. Tú como señorita te vas a casar con un joven, nada más date cuenta de una cosa: que sea entendido, que tenga entendimiento, que logre comprender, que se dé cuenta. Porque, hermanos, es necesario. ¿Sabe que eso es lo que menos muchas veces nos importa? Los fariseos, ¿qué les importaba? El exterior. ¿Y saben qué es a lo que nos gusta hoy en día nada más? Lo exterior. No, pues se ve que se baña. Eso es suficiente. No, sí se sabe combinar. No, sí huele bien. No, trae un perfume bien bueno. No, trae carro. O esto, el otro. Esas son las cosas que los jóvenes ven, que los adultos vemos incluso. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento. Porque no alcanzamos a comprender cómo en una escuela mundana nuestros hijos están en peligro. No se alcanza a comprender eso, porque no hay entendimiento. No tenemos entendimiento, hermanos. Este mundo quiere acabar con el cristianismo. No falta mucho para que las iglesias sean cerradas por todos esos perversos que se están levantando y que van a empezar a crecer y que ellos van a agarrar como enemigos a la iglesia por predicar la verdad. Van a querer cerrarle la boca a la iglesia. En YouTube ya nos cerraron algunos videos, porque ya la tecnología detecta ahí algo que dices, ellos lo revisan y dicen: no, esto está en contra de lo que se tiene que decir. Lo bajan. Y ahorita es eso. Espérate en unos años cuando se quieran ir contra nosotros legalmente por algo. Porque ese es el tiempo que estamos viviendo. Se necesita entendimiento para darse cuenta del tiempo que estamos viviendo, hermanos. No sé si me entiende. Dios demanda entendimiento. Colosenses 2:2, por favor. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas. Fíjate bien lo que dice ahí, hermanos. Todas las riquezas. Un día vamos a alcanzar todas las riquezas. ¿De qué? Del pleno entendimiento. Del pleno entendimiento. A fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe. ¿Con qué? Con palabras persuasivas. Con palabras persuasivas. ¿Cómo te puedes dar cuenta de eso? Nada más ve su vida. Nada más ve cómo se comporta, cómo se conduce, quién es Él. Es lo que está diciendo la Biblia, hermanos. Es necesario el entendimiento. Es necesario llegar a comprender qué es lo que Dios demanda de nosotros. Pero para que Dios nos pueda mostrar su voluntad, necesitamos tener entendimiento. Puede haber gente aquí que lleve 20 años incluso, 10 años, y que nunca pueda comprender la voluntad de Dios. El otro día le pregunto a un joven: ¿por qué estás en el instituto bíblico? ¿Por qué estás aquí? Pues la verdad, hermano, dice: yo no soy llamado. Y ya cuando te dicen eso, te das cuenta, no hay entendimiento. Luego le pregunto a otro: ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿A qué viniste? No, pues es que la verdad, pues hace falta ayuda, pero yo no soy llamado, nada más vengo a apoyar. Ah, bueno. No hay entendimiento. No comprenden. Yo no sé, ¿a qué se referirán con un llamado? Yo siempre me he preguntado, cuando alguien dice un llamado, ¿qué se referirá la gente cuando dice un llamado? Es que yo recibí un llamado. ¿Se referirán a una señal? Como dice aquí los fariseos. Porque mira, te voy a decir una cosa. Yo nada más me fui a los anexos y vi una necesidad. Gente con problemas y con necesidad de que alguien los ayudara. Para mí eso es un llamado.
Cuando te das cuenta de la necesidad y actúas. Luego agarro las bocinas aquí, miren, luego allá nosotros bajamos todas las bocinas y las pantallas. Y las pantallas y las bocinas pesan. Y luego yo agarro aquí, me echo 2 bocinas. Y muchos de los jóvenes del Instituto Bíblico, paso en medio de ellos con las 2 bocinas, ¿y sabes qué hacen? ¿Sabes por qué? Porque no ven la necesidad. No les importa la necesidad. Y mientras no te importe la necesidad, nunca hay un llamado. No puede haber un llamado. Tú podrás ver las cosas que se están cayendo, podrás ver muchas cosas, y si es bien fácil criticar, es bien fácil decir, se les cayó la pantalla. Pero ¿quién agarró y dijo, hermano, yo entiendo que ustedes levantan el sonido, ahí está una cooperación? Nadie. ¿Sabes por qué? Porque nadie ve la necesidad. No hay entendimiento. Decimos, es su bronca, es su problema, que se las arregle como pueda. Pues sí, está bien. Yo no digo nada, está bien. Yo agarré a los hermanos del equipo y les dije, ni modo, la regamos, pagamos. Eso es todo, hermanos. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo vamos a llegar un día a alcanzar más gente? ¿Cómo un día vamos a querer ir por los hombres cuando ni siquiera tenemos entendimiento? Cuando solamente estamos preocupados por nosotros mismos, por el pan. Cuando todo lo que nos preocupa es el pan. El Señor no nos puede dar más, hermanos. El Señor, sí, qué padre, queremos ver multitudes, queremos ver un auditorio, pero ¿quién va a trabajar? ¿Quién va a hacer el aseo? ¿Quién ha venido y ha dicho, hermano Oscar, a mí póngame, yo todos los domingos en la mañana, o por lo menos un domingo al mes, yo me encargo de hacer el aseo? ¿Quién? Nadie. ¿Sabes por qué? Porque no hay entendimiento. No nos interesa. Solamente, ¿sabes qué nos interesa? Cuando el pastor está. Cuando el pastor comanda y dice, necesito esto. Pero cuando tú estás viendo la necesidad y no actúas, te haces el oxiso. Así Dios no te va a llamar nunca. Perdón, nunca. Dios no llama a este tipo de gente, hermanos. Dios llama a la gente que mira la necesidad, que tiene entendimiento, que alcanza a ver las cosas. A esa gente el Señor llama, a esa gente el Señor prepara. Yo no puedo creer, y se lo he dicho a unos jóvenes, no puedo creer como un joven que viene de otro estado a vivir aquí, a pagar renta, a salir a trabajar para comer, para pagar su instituto bíblico, cómo está bien echándole ganas sin tantos deméritos, como unos baquetones que los mantienen, que les dan todo. ¿Cómo puede ser? ¿Sabes por qué? Porque hay entendimiento. Hay una razón por estar aquí. Dice, no, el Señor me ha demandado esto. Es entendimiento, hermanos. Necesitamos entendimiento. Tú dices, yo quiero conocer al Señor. Está bien. Y el Señor abre sus puertas porque Él quiere que todos los hombres sean salvos. Pero una vez que son salvos, entiende una cosa, el Señor demanda entendimiento. Demanda que abramos los ojos, que comprendamos los tiempos, las cosas. El Señor quiere gente. Estamos en la reunión de jóvenes y le decimos a los chavos, miren, vamos a hacer un evento. Puedes invitar a una señorita. Algunos papás, ¿cómo van a hacer eso? Se espantan. Espérate, un día se tienen que casar. No se van a casar con un hombre. O sea, ¿qué quieres, que vayan con un cuate? Ya se van a casar con un hombre. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Que lo hagan aquí con nosotros. Que vayan con una señorita aquí. Pero algunos baquetones, ay no, yo no. Yo no. ¿Cómo yo voy a ir a pedirle a una señorita? Espérate, no hay entendimiento. Luego les decimos a los jóvenes, ¿quién nos ayuda a hacer el aseo? Los mismos de siempre. Los mismos de siempre. Las mismas señoritas de siempre. Déjame decirte una cosa, si tú eres de esas, qué bendición por ti, porque hay entendimiento. Pero si tú eres de los que siempre se agacha, de los que se hace el desentendido, no va a haber nada. Siempre vas a estar cegado, nunca te va a resplandecer la luz, nunca vas a poder mirar más allá. Entiéndelo, hermano, se necesita entendimiento, se necesita entender.
Se necesita mirar, tener una comprensión de las cosas. Y si desde jóvenes permitimos que el entendimiento sea como algo, bueno, un día voy a ser entendido, nunca va a llegar ese día. Nunca va a llegar ese día, hermanos. Qué triste, hermanos. El entendimiento la falta de entendimiento nos deja ciegos. Mire lo que dice Mateo 13, por favor. Mateo 13:13. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Esa es la razón por las que hablamos en parábolas. Me dice una mujer que estábamos ganando almas, me salió una testigo de Jehová, y le mostré el pasaje de Lucas 16 cuando habla del Hades, y me dice, y así burlándose, dice, aquí este pasaje que usted está leyendo es una parábola. Es una parábola. Por eso es que no es algo literal, es una parábola. Le dije, ¿y tú sabes qué es una parábola? Sí, dice, una parábola es como una ilustración. Es como algo para que los que no entendamos, entendamos. Dije, oh, mira, qué buen entendimiento tienes. Qué buen entendimiento tienes. Digo, porque mi Biblia dice lo contrario. A ver, y ya le enseño lo que estamos leyendo. Que la parábola tiene un propósito. ¿Qué? Que no entiendan. Que no entiendan. Que no haya entendimiento. Versículo 19, en Mateo 13, 19, por favor. Que no haya entendimiento. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Fíjate bien, eso es así. Viene la palabra, llega, pero como el hombre o la mujer no entendieron, no hay entendimiento, cualquier otra persona que te diga algo contrario se va a robar lo que fue sembrado, va a desaparecer. Si tú estás aquí y tú te das cuenta, híjole, me hace falta entendimiento, preocúpate, porque a lo mejor hay levadura ahí. A lo mejor hay levadura ahí. Preocúpate, hermanos, porque Dios demanda entendimiento. Versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende ¿qué? La palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¡Qué bendición por aquel que entiende! Porque el que entiende tiene resultados. Aquel que entiende se ve reflejado en su vida. Necesitamos entendimiento. Versículo 51. Y ahí mismo, 51. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos dijeron, sí, Señor. O sea, ¿ya entendieron? ¿Ya comprendieron? Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Fíjese lo que dice ahí. Que saca de su tesoro cosas nuevas y ¿qué? Que tiene con qué. Una persona entendida es un padre de familia. Qué importante es un padre, hermanos. Qué importante es un padre. Usted no sabe el privilegio como joven que tiene si tiene su padre. Pero si tenemos un padre que no es entendido, es un problema. Necesitamos tener entendimiento. Hay un principio y mire, vaya conmigo ahí a Santiago 1:19. ¿Qué tengo que hacer para tener entendimiento? Fíjate lo que dice ahí Santiago. Santiago 1:19. ¿Qué necesito para tener entendimiento? Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse,
Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda malicia y abundancia, toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice Santiago, nada más fíjate una cosa. Lo que tú tienes que hacer es recibir la palabra. ¿Quieres tener entendimiento? Tienes que recibir la palabra con mansedumbre. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Qué es lo que dice Santiago? Nada más tienes que hacer una cosa: recibe la palabra y ponla en práctica. ¿Quieres ser una persona entendida? Recibe la palabra y ponla en práctica. Recibe la palabra y ponla en práctica. No recibas la palabra y yo creo que no. Eso para mí no es. Porque normalmente decimos, como que eso que el hermano está diciendo, lo está diciendo para fulano de tal. O lo está diciendo, no, es para ti. Es para ti, hermano. Es para cada uno de nosotros. Recibe la palabra y ponla en práctica. Ese es el punto. Mateo 6:10, por favor. Mateo 6:10. Dice ahí, la regla de la oración: venga tu reino. ¿Qué dice después? Hágase tu voluntad. ¿Sabes qué es lo que le tienes que pedir a Dios? Señor, haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad. Cumple tu voluntad. Lucas 22:42. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. 42. Diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Ceder nuestra voluntad. ¿Cómo tener entendimiento? Nada más ten en cuenta una cosa: cede tu voluntad. ¿A quién? Al Señor. Cede tu voluntad. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque si no nos sometemos, si no nos dejamos guiar por el Señor, Él no va a poder transformar nuestras vidas. No es que aquí haya grandes hombres con gran entendimiento, que comprenden todas las cosas. No. ¿Sabes qué hay? Hombres que decidieron ceder su voluntad. Hombres que dijeron: Señor, tú mandas. Si tú dices que se haga esto, yo lo hago. Pero si tú estás ahí sentado diciendo no, entonces no hay entendimiento. ¿Qué crees que se hace con los hijos cuando se les disciplina, cuando se les enseña? ¿Qué crees que se hace? Ellos tienen que aprender a ceder su voluntad. Eso es lo que tiene que hacer un padre con su hijo: enseñarle a que tiene que ceder su voluntad. Cuando le dices a tu hijo: oye, haz tu cama cuando te levantes, ¿qué le estás diciendo? Mi voluntad es que cada que te levantes tu cama tiene que estar tendida. Pero ¿cuál es la voluntad de los hijos? No, porque aquí yo mando, papá, porque yo soy el que gobierno. Entonces, ¿para qué crees que es la disciplina? Para enseñarle que quien manda, ¿quién es? El papá. El papá manda. Y cuando el papá manda,
entonces las cosas se hacen, o la mamá. Pero cuando Dios manda, también se hacen las cosas. De hecho, enseñamos a nuestros hijos a someter su voluntad para que un día, cuando el evangelio llegue a sus vidas, ellos ante Dios se rindan y digan: sí, Señor, es tu voluntad. Ya aprendí, ya entendí. Porque ¿sabes qué? La mayoría de nosotros decimos: no, yo también tengo razón. Yo también soy inteligente. Yo también sé cómo hacerle. Ok, ¿y cómo te ha ido en las decisiones que has tomado? ¿Cómo nos ha ido en las decisiones que hemos tomado? A mí me ha ido mal. Cada vez que yo decido algo en mi propia voluntad, me va mal. Muchos de nosotros podemos ser testigos de eso. Pero también qué bendición es cuando tu voluntad la cedes y entonces te va bien. Y dices: mira, qué inteligente soy. No es inteligencia. ¿Sabes qué fue? Te sometiste a la voluntad de Dios. Y sabes, cuando una persona se somete a la voluntad de Dios, Proverbios 3:5. Mira qué dice ahí. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Sabes qué es lo que el Señor hace? Cuando tú te sometes, el Señor se encarga de enderezar nuestros caminos, hermano, nuestras veredas. No es porque seamos inteligentes, no es porque tengamos gran entendimiento, gran comprensión. No, ¿sabes qué es el entendimiento? Ceder tu voluntad, obedecer. Decir: sí, Señor, tú mandas, tú gobiernas, tú diriges. Si como joven no aprendes a ceder tu voluntad a tus padres, nunca lo vas a hacer con Dios. No puedes decir: no, a mis padres les obedezco, pero a Dios lo obedezco. Eso es ilógico. Eso no es congruente. Si no aprendes a obedecer a tu capitán de ruta, ¿cómo vas a poder obedecer a Dios que no lo ves? ¿Cómo? ¿Cómo vas a poder someterte a Dios cuando a una autoridad humana no te sometes? Si tú tienes problemas de rebeldía, escúchame, y no aprendes a tener entendimiento, así va a ser tu vida todo el tiempo, insensata. Todo el tiempo va a ser así, insensata, sin entendimiento. Necesitamos entendimiento, hermanos. Necesitamos entendimiento. Tenemos que sacar esa poca levadura que probablemente todavía hay ahí. Y cuando la levadura salga, hermanos, el entendimiento va a llegar. ¿Me entiende? ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor por entendimiento? Si Dios le habló, ¿por qué no toma una decisión esta tarde? Padre Celestial, reconozco, Señor, que hay levadura todavía en mí. Ayúdanos, Señor, a quitar esa levadura. Ayúdanos a quitar esa levadura, Señor, de nuestros corazones. Porque todavía hay levadura ahí, Señor. ¿Por qué no reconoces, hermano, y le dices: Señor, quita la levadura, ayúdame a sacar la levadura de mi corazón, ayúdame a sacar la levadura que hay en mí? ¿Sabes por qué tú estás sentado en tu lugar? Porque no quieres ceder, porque dices: yo no necesito tomar decisiones, yo estoy bien. Qué triste es ver cómo el Señor no va a poder obrar en tantas vidas, porque no hay entendimiento. Señor, danos entendimiento. Danos entendimiento esta tarde. Ayúdanos a comprender. Tú nos trajiste a este mundo por una razón y tú demandas entendimiento de nosotros, Señor. Nos quieres dar tantas cosas, tantas riquezas, pero por falta de entendimiento no podemos llegar a ellas, Señor.
Ayúdanos, mi Dios, a ser cristianos entendidos, a sacar la levadura de nuestras casas, de nuestros hogares, de poder ser bendición, Señor mío, a otros, a nuestros hijos, a nuestra familia, a la esposa, al esposo. Danos entendimiento, Señor, esta tarde. Si tú estás aquí y es la primera vez que vienes y dices, yo necesito entendimiento, ¿por qué no levantas tu mano y nos permites orar por ti? Si tú estás aquí y aún no has sido bautizado, amén por esas manos. Amén. Si tú estás aquí y no has sido bautizado y dices, yo necesito ser bautizado y no ha habido entendimiento, ¿por qué no te levantas de tu lugar, levantas tu mano y te bautizas esta tarde? ¿Qué te impide ser bautizado si estás aquí? Nada más es entendimiento, obedecer. Obedecer es todo lo que el Señor demanda. Obediencia. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, de poder estar aquí sanos. Gracias por cuidar de nosotros, Señor, y de tu iglesia. Bendícenos, bendice a cada familia y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a levantar nuestra